Muy bien, 7:06 en la mañana. Gracias por la sintonía. Mañana agradable en el Distrito Metropolitano de Quito a esta hora. Hoy es miércoles 20 de octubre del año 2021. Recibimos a Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachacuti, con quien vamos a tener nuestra primera entrevista de la mañana. ¿Cómo le va, señor Santi? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Un saludo especial a Radio Sonorama y a usted aquí para conversar, dialogar como punto de partida sobre los problemas del país. ¿Cómo identifican hoy los problemas del país? Y en función de aquello, ¿cuál es la postura de Pachacutic en torno justamente a esos problemas, Marlon Santi? Mira, nosotros hemos apostado por el diálogo y plantear las soluciones. No queremos ser parte del entorpecimiento de la democracia, sino dar salidas al Ejecutivo, a la Asamblea y a los ecuatorianos como gente civilizada, dando propuestas de cambio en el país. Por eso optamos por el diálogo y creemos que el diálogo es un mecanismo de ir dando una avanzada y dando una respuesta a los ecuatorianos que están agobiados por la crisis económica. ¿Sienten que el gobierno está teniendo apertura para este diálogo? Hemos estado en diálogo con el gobierno desde la representación del movimiento indígena. El gobierno del encuentro ha dialogado con muchos sectores, pero no está dando la respuesta a las demandas que los sectores están presentando. Allí la CONAIE presentó 6 puntos, de los cuales la ministra ha dicho que solo hay puntos de encuentro, pero no hay una avanzada en dar ya la respuesta que fue solicitada, no solo como CONAIE, sino también con otras organizaciones. Entonces un diálogo también tiene que tener resultados. Un diálogo repercute en dar una avanzada a ciertos temas que se podría ir avanzando. Si el tema de combustible es difícil para el gobierno congelarlo, le dimos otra vía que podría ser la focalización en las distintas áreas. Entonces, esperamos que haya una respuesta concreta y una respuesta que dinamice la tranquilidad en el Ecuador. ¿Ustedes sí estarían de acuerdo entonces con la focalización? Por supuesto, nosotros desde el inicio planteamos la focalización porque hay sectores que necesitan el congelamiento del petróleo, de los precios de combustible. Eso quiere decir que el gobierno tiene que dar una respuesta ya. Es muy difícil a estas alturas de que el Ecuador esté en una encrucijada por el alza de los derivados de combustible, la alza también de los productos de primera necesidad, que agobia a todos los ecuatorianos, y en eso creo que el gobierno tiene que sensibilizarse. Cuando usted habla, y usted nos acaba de decir, sí, le hemos dado la vía de la focalización, pero estuvo acá ayer Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, y el presidente de la CONAIE, en cambio, tiene una postura en el sentido de que él cree que debemos ir al congelamiento del precio de los combustibles más que a la focalización. Como que no está tan de acuerdo en esa postura, Leonidas Issa. Por eso yo le repregunto nuevamente. Esta postura que usted acaba de señalar, ¿es una postura de Pachacutic, de Marlon Santi, de todo el movimiento indígena? Es una postura del movimiento Pachacutic y una postura que lo hemos planteado desde algún tiempo al Ejecutivo. Pero es distinta a la de la CONAIE. La CONAIE, Leonidas Issa, yo le veo un poco muy cerrado la postura de que el combustible tiene que congelarse, tiene que dar en el mecanismo del diálogo las salidas que den contundencia a una respuesta que necesitan distintos sectores, los transportistas, los agricultores, los pobres del país. Porque si el gobierno se empecina en decir no va a haber congelamiento del combustible, pues entonces vamos a sufrir, toda nuestra gente, nuestras bases van a sufrir. Por lo tanto, debe darse viabilidad a otras propuestas que el gobierno posiblemente dé salidas. Ahora, claro, no tenemos exactamente la respuesta ni para el congelamiento, ni tampoco a la focalización en los distintos sectores productivos que están necesitando ahorita sí ser atendidos,
porque la focalización tiene que ser por sectores productivos, campesinos, los compañeros transportistas, comunitarios, públicos, etcétera, etcétera. Marlon, brevemente sobre la relación Pachacutic-Conalle, este diálogo al que ustedes dicen apuntar entonces debería traducirse o aplicarse casa adentro, por así decirlo, como sector indígena como tal. ¿Esto se está produciendo? ¿Están teniendo estos diálogos internos? Nosotros estamos en conversación. En estos últimos días no he participado por muchas agendas que he tenido. Siempre en el movimiento indígena hay un diálogo y posturas que se tiene, criterios que se tiene en el bien del país y en el bien del movimiento indígena. Este viernes hay la asamblea extraordinaria a la cual vamos a ir a escuchar y también poner nuestros puntos de vista. Correcto. Correcto. A ver, entonces, me queda claro que Pachacutic, digamos, tiene una postura un poco más flexible que la CONAIE sobre el tema de la focalización. Le pregunto a Marlon Santi, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o han tenido acceso al documento que entregó el Ejecutivo al sector de la transportación con algunas medidas, tanto de focalización cuanto de compensación. Si es que lo lograron revisar, no sé si eso les satisface o cómo le ven ustedes, Marlon. No, yo sinceramente no he logrado revisar, pero si favorece a ese sector, que es la que los ciudadanos necesitamos un poco de calma, el precio de la subida del transporte sería grave, pero a pesar de eso hay una especulación de precios de subida de pasajes, productos, claro. De pasajes, en la cual sí es necesario que el gobierno haya tomado atención a este sector, pero también hay otros sectores, los campesinos agricultores, digamos, el precio de los insumos agrícolas que ahorita ha subido al doble. ¿Cuál es la respuesta frente a eso? Entonces ahí necesitamos que el gobierno tenga que dar con sus ministros respuestas inmediatas, respuestas que tengan contundencia y que favorezcan a los distintos sectores. La focalización representa eso. La focalización representa, a ver, este sector que no puede mantenerse con la subida de combustible, bueno, vamos a hacer paliativos a este sector. Y allí creo que el gobierno solo ha hecho con el sector de los transportistas. Ahora bien, ayer Leonidas Sisa decía, porque le preguntamos si es que está dispuesto a volver, si es que la CONAIE está dispuesta a volverse a sentar a dialogar con el gobierno. El señor Issa decía, si es que hay una decisión de congelamiento del precio de los combustibles, nos volvemos a sentar. ¿Ustedes están dispuestos a sentarse a hablar con el gobierno sobre esta propuesta de focalización si es que finalmente no se decide el congelamiento? ¿Ustedes están dispuestos a sentarse, ustedes sí como Pachacutic, a hablar con el gobierno, Marlon? Por supuesto, y hoy mismo voy a tener una reunión con la ministra Vela a las 6 de la tarde, creo que voy a tener una reunión con el presidente de la República a ser pragmáticos en las propuestas que se han presentado y vamos a insistir que necesitamos respuestas urgentes. No se puede esperar que a nombre de la subida de combustibles suban productos de primera necesidad. El Ecuador necesita respuestas inmediatas. La reunión tiene esta noche con la ministra de Gobierno. Hoy a las 3 de la tarde. A las 3. A las 6 con el presidente de la Sí. República. Allá, 3 la ministra y a las 6 con el presidente. Así es. ¿Y es una reunión solo usted o todo el movimiento? Vamos a ir como movimiento Pachacutic, como el movimiento político, porque desde que se instaló el presidente de la República ha hablado con todos los bloques, menos con nosotros. Entonces, allí nosotros también tenemos que ver la parte política y la dinámica política de nuestra participación y proponer al gobierno propositivamente. Justamente, ¿y qué otras propuestas llevará el movimiento Pachacutic? Porque el tema de los combustibles es apenas uno, entiendo, de las varias líneas rojas que manejan. Ahora mismo hay expectativa por el envío de este proyecto de ley urgente a la Asamblea Nacional, que se entiende sería en esta semana. Asumo que también irán con planteamientos en ese sentido. Por supuesto, nosotros hemos dicho al presidente de la República, todas las propuestas de ley que el presidente mande y que tenga concordancia con la Constitución, que tenga concordancia con avanzada en temas de derecho, nosotros vamos a apoyar, pero las leyes que vayan en retroceso de derecho y que no tengan concordancia con la Constitución no vamos a apoyar. Allí hay que ser claro. La otra propuesta, por ejemplo, nosotros para retroalimentar
la inversión interna del país, el presidente tiene que cumplir lo que él dijo en la campaña, a que se baje los intereses de los préstamos, tanto en los bancos privados como en los públicos. Eso tiene que ser ya, porque un compañero que necesita hacer un préstamo está con los préstamos en el cuello. No puede los bancos en esta crisis usufructuar de los que necesitan ser innovadores, ser inversionistas dentro de sus comunidades, dentro de sus ámbitos de donde que viven. El presidente tiene que ya hablar con la banca a decir, mira, bajemos el costo de los intereses de préstamos, y allí creo que el Ecuador será en la reinversión será recíproca en ser parte elemental de empujar al país para adelante. ¿Ustedes están abiertos entonces a un eventual entendimiento o acuerdo con el gobierno nacional como Pachacutic? Y permítame insistirle, más allá de la postura radical de la CONAIE, ¿Pachacutic podría marcar distancias en ese sentido? Mira, nosotros vamos a respetar lo que diga la CONAIE, pero nosotros somos, principalmente en el ejercicio de nuestro determinante como actor político, pensamos que el presidente debe dar salidas. Allí vamos a concordar, pero también el diálogo tiene su tiempo de espera. No se puede esperar todo un tiempo, todos unos 6 meses, un año solo en el diálogo. Por eso estamos hablando de que el presidente tiene que dar una respuesta concreta. El diálogo con respuestas creo que es la valedera en el país. Un diálogo sin respuesta no tiene sentido. Los planteamientos que se den al presidente tienen que dar el presidente una respuesta concreta a todos los sectores, no solo a la Pachacutic o al movimiento indígena. Por lo tanto, creo el diálogo es como civilizados, como primera línea a donde tenemos que avanzar. Pero si el diálogo no funciona, claro, por supuesto que habrá quiebra en el diálogo. No se puede esperar diálogos sin respuestas y esperar todo el tiempo necesario. Marlon, permítame insistir en la pregunta anterior. ¿Con qué planteamientos puntuales irán esta Acabo noche? de decir, por ejemplo, el tema de la bajada del interés de los préstamos. Está el tema, nosotros vamos a plantear, ya dijimos en la reunión con el presidente sobre el tema minero y la ampliación de la frontera petrolera que en los pueblos indígenas afecta bastante. Ese va a ser un tema de nuestra propuesta también. Concordamos con algunas propuestas de la CONAIE, y allí nosotros vamos a hacer énfasis más en una agenda legislativa que habíamos tenido una firma de acuerdo con Izquierda Democrática y ese acuerdo se ratifica. Vamos a continuar con el acuerdo con Izquierda Democrática. Es una agenda legislativa que habíamos recogido de las propuestas de algunos sectores y organizaciones sociales, y eso también será presentado al presidente de la República para que tenga que ver el presidente. Si manda alguna ley, por ejemplo, si manda alguna ley, digamos ahora la ley de trabajo o creando oportunidades, también tiene que tener actores que van a ser quienes van a recibir esa ley y van a cumplir. Por lo tanto, el presidente tiene que ver con quiénes tiene que hablar las leyes que se va a generar. No se puede hablar, yo soy muy crítico de la ley de creando oportunidades. Mandó un paquete de ley que a la final iba a afectar a muchos sectores. Es un paquete de ley que teníamos 32 cuerpos de ley. Ahora el presidente ha cambiado, va a mandar por bloques. Claro, por cuerdas separadas. Exacto. Y esta semana ha dicho va a mandar la reforma tributaria. Entonces, el presidente, como un buen presidente, tiene que decir, mira, con estos sectores voy a hablar de esta ley para que la ley sea visto de buena manera y acogida en la Asamblea, tratada y evacuada. Entonces, las recomendaciones que damos al presidente es que no es que un presidente tiene que ser, yo soy el presidente y mando esta ley porque tiene que hacerse, no, el Ecuador está organizado con muchos actores sociales, muchas organizaciones sociales que al ejecutarse cualquier ley van a ser beneficiarios o van a ser afectados. Ustedes sobre la reforma tributaria que el Ejecutivo va a mandar esta semana a la Asamblea Nacional, ¿qué le va a decir hoy al presidente de la República? ¿Cuál va a ser la postura con la cual Pachacutic va a llegar al encuentro hoy con el presidente de la República sobre esta reforma tributaria que será el primer proyecto de urgencia en materia económica que se remitirá en estos días a la legislatura? Mira, nuestro bloque, nuestros asambleístas ya dieron una recomendación al presidente en el primer paquete que mandó. Dijeron, señor presidente,
arregle lo que no está bien, haga las leyes de acuerdo a la Constitución. Entonces, si esta semana viene la reforma tributaria, nuestros asambleístas revisarán, igual darán sus observaciones, pero creo que ya irá a pasar a la discusión dentro de las comisiones y luego al Pleno, con las recomendaciones que se dé. Y luego el presidente tiene el derecho de vetar o vetar parcialmente o toda la ley. Pero esa creo que es la dinámica que la Asamblea tiene que coger, y esas recomendaciones voy a dar a los asambleístas y también al presidente, que no haga leyes en contra de los derechos ciudadanos, sino cumpliendo los derechos y la Constitución. ¿Sienten que podría haber apertura por parte del Ejecutivo en este sentido, Marlon? Y le consulto además, porque sí me gustaría tener de usted una lectura respecto de cómo miran ahora mismo el panorama político. Voy a ser optimista. Tengo una gran experiencia desde Rodrigo Borja, hemos dialogado con los distintos gobiernos de turno. Cuando Rodrigo Borja era presidente, yo tenía mis 16 años, era la primera vez que conocí a Carondelet. Y después de eso hemos tenido diálogos con todos los gobiernos, muchos de los cuales, algunos gobiernos, han dado derechos en avanzada al movimiento indígena bajo sus pedidos, y otros lo han hecho retroceder, como lo hizo Rafael Correa, hizo retroceder derechos a los pueblos indígenas, instituciones indígenas que fueron eliminadas, programas y proyectos dentro de la estructura del Estado. Voy a ser optimista que el gobierno dé la apertura al pedido de los pueblos y nacionalidades, al pedido de otros sectores sociales, campesinos, agricultores, y también a nuestro planteamiento. La situación actual política del país se ve polarizada, y ustedes lo estarán viendo, el Ecuador está viendo. Es una pelea. Por parte del gobierno, amenazas de la muerte cruzada. Entonces, nosotros en toda esta semana hemos hablado con nuestros asambleístas. No hay que tener miedo a la muerte cruzada. Si hay estándares de cumplimiento de las reglas de la Constitución, y así lo faculta el presidente, si hay errores, incumplimiento por parte de la Asamblea, la muerte cruzada tiene que irse. Tampoco hay que tener miedo a la consulta. El Ecuador va a responder en su momento dado la consulta popular con las garantías constitucionales, y la respuesta del ecuatoriano será contundente, y esperamos que se dé. La muerte cruzada, la única cosa que va a dar es entorpecer la democracia en el país. El gobierno gobernará 3 meses bajo decretos y luego nuevas elecciones, y creo que el Ecuador no está para gastar en este periodo de crisis económica para hacer nuevas elecciones, no está para enfrentar una campaña electoral después de 6 o 7 meses o después de 8 meses. Creo que el gobierno ahí tiene que pensar. Pero usted no siente que ese es el propósito, y por eso se ha colocado esta suerte de framing en la opinión pública, el hecho de que el gobierno sostiene que hay un bloqueo permanente y feroz por parte de la Asamblea para justificar una eventual disolución de la legislatura. De hecho, el presidente les dijo a unos colegas el pasado viernes en Carondelet que tiene listo el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea, solamente está para la firma, ¿no? ¿Podría ser esto entendido como una suerte de advertencia a la legislatura, Marlon? Mira, creo que el gobierno tiene en sus manos eso. Ya dijo, leí en El Comercio, pero creo que es una equivocación garrafal del presidente. El presidente, ¿quién pierde aquí? Pierde primero el pueblo ecuatoriano. Segundo, pierde el Ejecutivo, porque a los 3 meses él también tendrá que irse, habrá nuevas elecciones. Y en las nuevas elecciones, si él se presenta, no tendrá la oportunidad de apoyo. Habrán otros actores políticos, porque ya hemos dado la oportunidad de gobernar. Si no puede gobernar, es que no se puede presentar nuevamente a las candidaturas. Por lo tanto, aquí el gran perdedor es el presidente de la República si se diera la muerte cruzada. Pero sí se podría presentar, pues no hay nada que le impida, si es que eventualmente hay disolución de la Asamblea y muerte cruzada. Sí se puede presentar, pero los ecuatorianos no estamos para nuevamente elegir a un presidente que no ha tenido la capacidad de ir entablando un proceso democrático con los ecuatorianos y con la Asamblea. Correcto, Marlon. En este sentido, bueno, además de estos planteamientos a los que irán esta tarde, que usted ha manifestado, ¿trasladarán justamente este sentir, esta postura respecto de la muerte cruzada? Al parecer, el tema de la consulta popular un poco, ese sí se ha ido diluyendo, tal parecería.
No lo sé. El de la consulta siento que se ha diluido. Ese, El de la consulta. popular. De la muerte cruzada no creo, está ahí. Está ahí vigente, pero... Pero de la consulta me parece que se ha desactivado, Marlon. Claro, nosotros como bancada a los dos temas le hemos dicho que le dé. Si ven que los ecuatorianos vamos a estar aceptando la muerte cruzada del presidente, que lo dé. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque al último él está en el poder y los ecuatorianos también tenemos que dar nuestro criterio, si eso es bueno o malo. Para mí, como coordinador nacional, el gobierno está haciendo una equivocación. Igual le dije, si hay una consulta popular, vamos a la consulta popular. No hay que estigmatizar ahí. Vamos a dar una respuesta contundente a los ecuatorianos que queremos tranquilidad y estabilidad democrática en el país. Usted ha dicho se mantiene esta alianza, si se quiere, Pachacutic, Izquierda Democrática en el legislativo. ¿Cómo están también los diálogos con las otras bancadas en el Parlamento? Mira, estoy sintiendo y es evidente que quieren desestabilizar a mi bancada y no voy a permitir. ¿Quién quiere desestabilizar a su bancada? Hay mucha presencia de actores de otras bancadas y lo diría así, esto viene dirigido desde Bélgica y no voy a permitirlo. ¿UNES quiere desestabilizar a Pachacutic? Así es. ¿Por qué lo dice? Nosotros no vamos a entrar en una agenda de UNES para cualquier asunto de desestabilizar al país. Nosotros tenemos un acuerdo legislativo con ID y eso vamos a cumplirlo en este periodo de nuestra Asamblea Nacional. Pero ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿qué está haciendo la gente de UNES? Sí nos gustaría que profundicen esto que está diciendo Marlon. A ver, la gente de UNES está interviniendo en algunos asambleístas para hacer una mayoría y la cual no voy a aceptar. Yo soy el coordinador nacional. El comité ejecutivo ha analizado esto ayer y no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos una agenda ajena a nuestro movimiento y de las alianzas que tenemos dentro de nuestra estructura. Así que quedan avisados. Nosotros vamos a seguir manteniendo la alianza con la Izquierda Democrática y esa será la ruta que mantendremos si este periodo de legislativo continúa trabajando en estos 2 años que nos toca representar al Poder Ejecutivo. Pero más allá de esta supuesta imposición de agendas, Marlon, le consulto, ¿no creen que hasta cierto punto sería conveniente establecer o ampliar estas alianzas para efectivamente tener una mayoría en el legislativo que por sí solos Pachacutic e Izquierda Democrática no la tienen? No la tenemos, pero es el momento de hablar con algunas bancadas las leyes que toca dar prioridad, las leyes que los ecuatorianos necesitan dar avanzada. En ese sentido, sí, vamos a hablar, pero no podemos hablar ahora de una nueva mayoría, no, eso no viene. Nosotros somos muy serios en que el país tiene que estabilizarse democráticamente y si la Asamblea vino a trabajar, tiene que trabajar bajo las propuestas de los ecuatorianos, de los sectores sociales. Ustedes tienen un entendimiento con el gobierno. Pachacutic tiene un entendimiento con Creo y con el presidente Lasso, Marlon. No tenemos un acuerdo hecho. Se nos ha dicho que nosotros tenemos vínculos con el gobierno. No tenemos acuerdos políticos ni programáticos. Por eso hoy voy a presentar la agenda legislativa. Y si de esa agenda surgen coincidencias, ¿podría darse un entendimiento con el gobierno del presidente Lasso? Por supuesto, las coincidencias, como dijo la ministra, no solo coincidencias. Las agendas tienen que ser no para el beneficio del gobierno ni del movimiento Pachacutic. Las leyes o la agenda legislativa tiene que beneficiar a los ecuatorianos. En ese, ténganlo por seguro, nuestro apoyo. Pero si no va a beneficiar a los ecuatorianos, siempre va a haber críticas razonables y críticas que no apoyaremos. Vamos más allá de la agenda legislativa. Pachacutic está de acuerdo, por ejemplo, con la política petrolera y la política minera expresadas en los dos planes que por separado ha presentado en estos meses el presidente Lasso. No. ¿Cuáles son los cuestionamientos que tienen ambas políticas, Marlon? Mira,
Yo le dije en Carondelet al presidente de la República, necesitamos cambiar de la matriz energética. Por mí, el petróleo puede quedarse ahí tapado todos los pozos, porque esto afecta al convivir y al derecho de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Le dije al señor presidente, hagamos una reforma al mapa petrolero, una reingeniería al mapa petrolero, donde que están explotando petróleo, pues lo dejamos, pero no ampliemos la frontera petrolera a territorios donde que no están explotando. Igual trato en el tema minero. Hoy, en los actuales momentos, el tema minero y el tema petrolero agobia a los pueblos indígenas porque afecta a los territorios y a la estabilidad de vida de todos los compañeros indígenas, donde que están ejecutando esto, los proyectos minería a gran escala, la ampliación de la frontera petrolera. Yo vengo de una zona donde que ya hay problemas en mi territorio, que es Sarayaco. Por lo tanto, en ese tema no va a haber acuerdos, no vamos a concordar, porque la política extractivista del gobierno es fuerte, arrasa con todo lo que se llama Amazonía. De aquí a 20, 30 años el Ecuador no va a tener Amazonía. Pero frente a esa política extractivista, como usted le llama, ¿qué van a hacer? Vamos a resistir. ¿Qué significa resistir? Mira, ¿qué nos quiere decir con eso? Dos, bajo la experiencia que hemos resistido nosotros. Nosotros le llevamos al banquillo de acusados al presidente Rafael Correa, a la Corte Interamericana por violar derechos indígenas y derechos humanos. Esa es una vía de lucha, la vía jurídica, porque el gobierno tiene que respetar las decisiones de los pueblos indígenas en sus territorios. Segundo, la lucha está ahí en los territorios, hoy mismo, en estos días, en Morona, Santiago, en otras partes de latitudes, hay gente levantada diciendo, por favor, no dañen nuestro espacio de vida. Y esto, digamos, esto que está diciendo, ¿se lo va a decir hoy al presidente de la República? Lo voy a decir. ¿No se lo había dicho antes, cuando recién presentó las políticas? Lo dije en Carondelet el día del diálogo con la CONAIE. Pero toca recordar que este es el tema que no nos lleva a un acuerdo común. Pero cuando le dijo eso al presidente, ¿cuál fue la reacción del mandatario? ¿Qué le dijo el presidente Lasso? Bueno, al día siguiente la ministra Vela dijo que hay algunos puntos de coincidencias, coincidencias dijo. Esos son acuerdos. Y algunos no. Entonces, claro, respetamos la política agresiva del Ejecutivo frente a la extracción de recursos naturales, pero también necesitamos que respeten nuestros espacios de vida y nuestra vida y la garantía de la futura generación. Para cerrar, digamos, luego de este diálogo, interesante charla con Marlon Santi, me da la impresión que la colega periodista Talía Flores, en su artículo en el portal Primicias, parece que tuvo razón cuando dice lo siguiente, les menciono lo que dice Talía. Pachacuti arrincona Correa, Lasso arrincona Correa y a Nebot. Y pregunta a Talía, ¿cogobernará con Pachacutic y la ID o amaga para la muerte cruzada? Y aquí ratifico la pregunta. Hay la posibilidad de un cogobierno que no necesariamente se tiene que traducir en temas burocráticos, pero es posible un cogobierno entre Lasso y Pachacutic, Marlon Santi. No. ¿Usted lo niega? No. ¿Lo descarta categóricamente? Nosotros tenemos un plan de gobierno como Movimiento Pachacutic. El Movimiento Creo tiene su plan de gobierno como Movimiento Creo y ellos están en el poder. Entonces, lo que nosotros hacemos como actores políticos es quizás calar algunos puntos del plan que nosotros tenemos al Ejecutivo, y lo hacen todos los partidos políticos. Una cogobernanza no coincide con nosotros frente a muchos temas que acabo de decir, minería, petróleo y otros temas de derechos indígenas. Allí no concordamos con el gobierno. Nosotros somos de la línea no socialista ni comunista, de la línea izquierda ecologista comunitaria en el Ecuador. Ellos son movimiento de derecha que representan al poder económico del país. Allí no hay concordancia. Entonces, por lo tanto, respetamos la aplicación de las políticas de ellos, pero criticamos frente a las políticas que son regresivos en derechos.
Y con esto termino. ¿No les preocupa a ustedes el estado de excepción decretado hace 2 días por el presidente Lasso? Porque, digamos, sobre esto también hay algunas reflexiones de varios sectores sociales que creen que aunque el decreto fue, digamos, impulsado por el clima de inseguridad, se asume que esto también servirá para contrarrestar las movilizaciones previstas para esta semana. Por supuesto, el presidente mandó este decreto previa a las movilizaciones que convocaron las organizaciones sociales, pero creo que es oportuno que el presidente haya tomado decisiones un poco atrasadas. Quizás eso no implica que las movilizaciones se paren. Las movilizaciones, si se diera, van a tener su respuesta en territorio, en las provincias, pero lo más preocupante es que la delincuencia, yo acabo este fin de semana, aquí en Quito es invivible, no se puede andar tranquilo, pero creo que veamos qué resultado da si efectivamente la presencia de los militares y la policía en las distintas provincias donde que están operando da una respuesta contundente en bajar el nivel de la delincuencia, bien. Pero si no baja la delincuencia, la policía está haciendo control en una cuadra y aquí en la otra cuadra hay matanza y robo, creo que no servirá. Pero esto veremos después de que pase el estado de excepción, si dio resultado o no. Esto que usted dice es importante en la medida en qué resultados ha dejado, por ejemplo, la implementación de otros estados de excepción anteriormente, por ejemplo, en el tema carcelario. El estado de excepción en las cárceles no se para. Esta semana siguen matándose en las cárceles. Creo que allí hay una política distinta a tratar frente al tema de delincuencia. Lo dejamos eso al presidente, que ellos están en el poder, pero podemos dar sugerencias como ciudadanos ecuatorianos y como movimiento político para el bienestar del país. Correcto. Marlon Santi, gracias por el tiempo y por habernos acompañado en esta mañana. Muy amable de su parte, gracias. Gracias a Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, quien nos ha referido que esta tarde Pachacuti tendrá una reunión con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y al final de la tarde, hacia las 18 horas, un encuentro con el presidente de la República. Gracias a nuestro invitado, Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachacuti. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.